Bueno, Sole tenía una pregunta muy interesante. ¿Podemos A comenzar ver, con ella? Hola, bueno, bueno, no sé si es muy interesante, pero en base a lo que hablábamos de la renuncia, eh, nosotros tenemos, bueno, tenemos cinco puertas de los sentidos, más la mente, y bueno, y es como que muy difícil protegerlas, ¿no? Y más en la vida que llevamos nosotros como laicos, del bombardeo continuo de objetos, ¿no? Incluso por más que uno se aísle, yo pensaba, por más que uno se aísle, se vaya a una montaña, llega un momento que si ve un hermoso amanecer, también surge ahí ¿no? Puede surgir también el apego. Y el otro día, justamente leyendo un discurso, el de la noble búsqueda, ¿cómo es? El Buda le daba el discurso a sus bhikkhus, y en donde reconocía efectivamente que estábamos, yo creo que también es válido para nosotros, que estamos como si estuviéramos arriba de una pila de trampas, ¿no? claro, Pero que en realidad él no negaba la existencia bueno, de los objetos, porque es innegable, pero que sería bueno, antes de que surja el apego, tratar de reflexionar sobre, por ejemplo, la impermanencia, o lo inconveniente, porque nos va a llevar a Dukkha, para tratar de evitar el apego, ¿no? claro, Este, entonces, claro. incluso yo creo que una de las cosas que recitan los monjes en cuanto a los requisitos es eso, ¿no? Tratar Sí, de recordar, rememorar continuamente bueno, el uso de las cosas, pero bueno, en realidad lo que estamos haciendo es evitando el apego, porque yo pensaba, digo, es inevitable, por ejemplo, estar ante una rica comida y bueno, y uno no quererla disfrutar. Pero claro, bueno, si uno es que piensa en la eh, impermanencia y en, bueno, y reflexionar de que, bueno, que esto se acaba, pero bueno, también sí, disfrutarlo, es ¿no? verdad. Lo que dices es verdad, es que es realmente inevitable, ¿no? La confrontación de las bases sensoriales con sus respectivos objetos es inevitable y sabemos que esa confrontación, que es a través de la percepción, sucede con las correspondientes sensaciones, que son agradables, desagradables o neutras, ¿no? Entonces, eh, pero el Buda, vamos a decir, sabiendo que es inevitable esa confrontación, da precisamente esas recomendaciones, ¿no? Eh, y sobre todo, digamos que es de singular importancia, sobre todo para un renunciante monástico, ¿no? El centrarse en la reflexión sobre los cuatro requisitos, ¿no? La comida, la vestimenta, el albergue y las medicinas, ¿no? Y puesto que no podemos, o no sé, o los monjes y monjas no pueden evitar el impacto sensorial, en el caso de la comida generalmente agradable, entonces la alternativa que queda es, bueno, principalmente dos cosas: agudizar la atención plena y, y, y activar la reflexión propia, reflexión o reflexión sabia, ¿no? Y eso es lo que precisamente se hace, ¿no? Y es interesante porque en el monasticismo Theravada, generalmente casi en todos los, digamos, monasterios del sureste asiático, que son de la línea Theravada, generalmente lo que sucede es que justo antes de iniciar la comida del día, que para muchos de ellos es solamente una comida, antes de iniciar la comida se recita precisamente eh, la reflexión acerca de los cuatro requisitos, y generalmente se reduce solamente al primer requisito, ¿no? Digo, eso lo hice tanto tiempo, es muy curioso porque
hacía tanto tiempo que yo fui monje y casi todos los días me salta a la cabeza Patisanka Yoniso Pindapatam Patisevami Neva Davaya Namadaya Namandanay. Toda la recitación acerca de precisamente cómo considerar la comida, ¿no? Tomo estos alimentos no por diversión, ni por deporte, ni para embellecerme, sino solamente para mantener este cuerpo y poder seguir la vida santa, deshaciéndome de sensaciones desagradables debidas al hambre y sin inducir nuevas sensaciones desagradables debidas a la ingestión excesiva de comida. Esta comida está hecha de meros elementos carentes de ser, de la misma forma en que este cuerpo que la ingiere está hecho de meros elementos carentes de ser. 4 cosas retornan a aquella persona que ofrece comida: longevidad, fuerza, belleza y felicidad. Esa es la. Ahora, todos los días se repite eso. Entonces, eso queda pero bien grabado en la mente. Entonces, cuando el monje empieza con su comida, lo hace una vez que se ha hecho esa reflexión y se mantiene la reflexión. Y nuevamente, la atención es muy interesante porque cuando ustedes mismos lo pueden corroborar, cuando iniciamos la comida, amén de que la gente, los laicos siempre conversamos, ¿no? Cuando hay otras gentes hay conversación, entonces vamos, la atención se va por la ventana, ¿no? Pero si uno, digamos, está solo, uno puede hacer la observación de que cuando comemos, esta situación del impacto sensorial provoca mucho más proliferación mental. Es mucho más difícil mantener enfocada la mente solamente en lo que está sucediendo en el momento en que está sucediendo. Es mucho más difícil cuando está uno comiendo, ¿no? Hagan la prueba y verán cómo la mente prolifera muchísimo. Entonces, hay que aplicar, sobre todo cuando estamos en retiro, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo hagan todos los días, pero, por ejemplo, en situaciones de retiro, entonces, especialmente uno pone atención a la hora de comer y uno hace la determinación de notar simplemente todas las, digamos, las percepciones, notarlas en el momento en que surjan y abstenerse de proliferar acerca de ellas, ¿no? Por ejemplo, una forma de proliferar es, si en el caso de los monjes, como en el cuenco va el postre y la comida principal, todo va mezclado, entonces yo recuerdo mucho que a veces esto sucedía, ¿no? Estaba el arroz y había carne y de repente ponían una bola de helado encima de todo, ¿no? Entonces comía uno el helado mezclado con la salsa y una cuestión muy especial, ¿no? Entonces, eso, la primera reacción cuando no hay experiencia da lugar a una proliferación. La mente empieza a pensar demasiado, ¿no? Pero esto, qué desagradable es esto, esto me da asco, etcétera. Pero si uno tiene suficiente atención, entonces uno es capaz de deshacerse de esas reacciones innatas que son causadas por el hábito, por ciertos hábitos. Y uno simplemente los reconoce como tales y si hay suficiente atención, uno va a través de la experiencia en una forma, vamos a llamarla, por decir algo, hiperobjetiva, ¿no? Es totalmente objetiva hasta que se termina la comida. Y entonces, si uno lo logra, bueno, eso es da mucha satisfacción, porque uno ha podido mantener la ecuanimidad, precisamente la ecuanimidad, a través de un proceso que es difícil, porque hay una gran tendencia a la distracción, a la proliferación y a la reacción, ¿no? Entonces, por eso el Buda hizo tanto énfasis en esta reflexión sobre los 4 requisitos, ¿no?
porque además hay muchas otras ramificaciones al respecto, muchísimas. Los monjes y las monjas también tienen que reflexionar acerca del hecho de que sus vidas completamente dependen de otros, que dependen de la generosidad de otros, ¿no? Entonces, es obligado para ellos mantener también constantemente un sentido de gratitud hacia los laicos que ofrecen la comida, ¿no? Entonces, también se dice, por ejemplo, nos decía el maestro, ¿no? Que, bueno, a veces la comida es buenísima, es excelente. Realmente hay gentes que se desviven, como decimos en México, se desviven por dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tailandeses, cuando recibíamos comida de la comunidad tailandesa, bueno, era un banquete que ni el rey de Tailandia lo tenía, ¿no? O sea, todo era súper especial, ¿no? Una cuestión que era casi manjares divinos, ¿no? Así lo percibíamos, ¿no? Decía que en ese caso, dice, hay que fomentar la reflexión acerca de lo repulsivo de la comida. Y por otro lado, también lo experimentamos mucho tiempo, en muchas ocasiones, la comida es pésima. Es pésima, ¿no? O es un recalentado de una semana y la comida está ya casi podrida, ¿no? Y en ese caso, decía el maestro, en ese caso, lo que ustedes tienen que fomentar es la gratitud hacia la persona que da la comida. Entonces son diferentes aspectos que tienen muchas ramificaciones, ¿no? En cuanto al uso de los requisitos, ¿no? Ahora, eso es en el caso de la vida monástica, pero nosotros también tendríamos a bien hacer parte de estas reflexiones, ¿no? Y tener también las mismas consideraciones, ¿no? Porque como laicos muchas veces damos por hecho las cosas, ¿no? Damos por hecho porque es simplemente algo cotidiano, etcétera, etcétera. No reflexionamos mucho en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno mismo tiene que comprar y preparar su propia comida, bueno, en ese caso, claro, uno se da gracias a uno mismo, pero la gratitud se tendría que extender entonces hacia todas las personas que están involucradas en la cadena de producción y distribución de la comida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y también, entender el aspecto de restricción sensorial en el sentido de moderación en la comida, ¿no? Para el monje y la monja es dificilísimo excederse en la comida, es muy difícil. El único medio que tienen es simplemente llenar más el cuenco, ¿no? Pero, por ejemplo, no tienen oportunidad de ir por segundas, ni abrir el refrigerador y sacar más helado, no pueden hacer eso. El laico sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero por eso con mayor razón el laico tiene que reflexionar cuidadosamente en el uso de la comida. Como ustedes saben, millones de personas en el mundo tienen grandes dificultades, grandes problemas, precisamente por los dos extremos, por ingestión excesiva y también por cuestiones que son casi lo opuesto, ¿no? El no comer adecuadamente, ¿no? Por otras razones de tipo psicológico, ¿no? Entonces, uno tendría a bien aplicar los principios de la reflexión que encuentra uno en los suttas, en la reflexión de los monjes y monjas, ¿no? Uno adaptaría eso a nuestra propia vida, ¿no? Y es algo muy, muy, muy útil, ¿no? Porque, vamos, estoy hablando de la comida, pero piensen en el vestido, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, fomenta su vanidad, por ejemplo, ¿no?
es un aspecto también interesante, ¿no? Muy interesante como practicantes, ¿no? ¿Qué tanto uso el vestido por una cuestión de vanidad, por ejemplo? Etcétera, etcétera, ¿no? Digo, podemos hablar mucho acerca de la consideración de los requisitos. Ahora, de regreso a lo que tú decías, Soledad, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que el sutta al que te refieres, eh, creo que se llama algo así como la búsqueda noble. Sí, Hay uno que se llama la búsqueda noble la en el noble Majjhima búsqueda, Nikaya, ¿no? La sí, noble la búsqueda. noble Y, búsqueda, y- sí, y- y ahí precisamente el Buda lo pone clarísimo, ¿no? El sí, por eso. problema que tenemos es que estamos enfrascados en la búsqueda de satisfacción, am, en la búsqueda de satisfacción en cosas que no son nobles, ¿no? Que no son nobles, ¿no? Entonces, y en otras palabras, la gente ordinaria toma refugio en esas cosas nobles. Ese es el refugio de la gente, ¿no? Cosas tales como propiedades, personas a las que estamos apegadas, situaciones, dinero, poder, reputación. Es decir, es una lista gigantesca, ¿no? Y la gente toma refugio en una combinación de esas cosas o en alguna en particular. Pero el Buda dice, esa es una búsqueda, ese es el, el refugiarse en eso es fútil, es inhábil. Es inhábil porque a final de cuentas desemboca en sufrimiento, ¿no? Y entonces dice, por otra parte, eh, el aspecto de la renuncia, ¿sí? De renunciar a todo eso es parte de la búsqueda noble, ¿no? Y la búsqueda noble también se puede resumir como ejercer el noble octuple sendero. Esa es la búsqueda realmente noble. Y el objetivo más noble, por supuesto, es Nirvana, ¿no? El fin último de esa búsqueda noble, ¿no? Entonces, es muy relevante ese discurso. Yo pienso que es uno de los discursos más bellos del canon. Es realmente muy importante, un tanto poético, si ustedes quieren, la forma en la que está, en la que está expresado. Y desde luego es muy claro, no hay puntos de duda, no es una enseñanza esotérica, es algo fácilmente entendible, ¿no? Va directo al corazón, como decimos. Miguel, una última cosa, hablando de que uno tiene que reflexionar. Estuve investigando y en realidad desemboco en dos conceptos que no sé si es lo mismo o no. El tema de Sampayana y Yoniso Manasikara. ¿Qué diferencia tienen? Porque los entiendo como los dos como correcta comprensión o recto entendimiento. Yoniso Manasikara es el tipo de es el tipo de reflexión que va, podríamos decir, al origen. Yoniso en el Pali tiene como raíz la palabra yoni, y yoni quiere decir matriz, como en la matriz materna, ¿no? Entonces apunta hacia el origen, en el sentido de que uno debe, que el enfoque de esa atención es básicamente ir al meollo del asunto. Y el meollo del asunto en Yoniso Manasikara se puede resumir como eh, eh, atender a las características de la existencia, las características fundamentales, ¿no? El aspecto impermanente, el aspecto de sufrimiento, el aspecto impersonal. Entonces, así en pocas palabras, eso es Yoniso Manasikara. Ahora, Sati Sampayana es atención con comprensión clara. Y esa atención
se refiere a atención plena con respecto a los eventos mentales, verbales y físicos, ¿no? Sampayana, digamos, es las cosas a las que, la forma en la que uno tiene que atender. Uno tiene que atender a lo que es, por ejemplo, lo que es apropiado, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que es apropiado y qué cosa es lo que no es apropiado, ¿no? Tiene uno que atender también lo que se llama el entorno propio del meditador, ¿sí? Uno no atiende fuera de ese entorno. Atender fuera del entorno quiere decir poner atención a cualquier cosa que no esté relacionado con los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Nuestro dominio, ¿no? Estar en nuestro dominio. Estar en el dominio propio, Sí. mantenerse en ese dominio propio, ¿no? Bien. Y otro aspecto es el que se llama el de no ilusión, ¿no? De no ilusión también atender de manera que uno no caiga dentro del aspecto ilusorio de las cosas. Por ejemplo, eso implica, por ejemplo, el mantenerse no distraído, no permitir la ensoñación, la distracción, la proliferación. Eso implica también mantener, otro aspecto es atender, digamos, no solamente el objeto pertinente en el momento, sino el contexto. Entonces, Sampayana también tiene que ver con ese aspecto de tener la capacidad de apercibimiento situacional, vamos a llamarlo, ¿no? Es decir, no solamente es atender al objeto, sino considerar cuál es La conveniencia del lugar y del momento, ¿no? exactamente, cuál es el contexto situacional. Es muy importante porque esa es una falla en la que incurrimos muchas veces, ¿no? Estamos atendiendo algo, pero se nos escapa el aspecto subyacente o envolvente de la situación, según sea el caso, ¿no? Entonces, ese tipo de, en ese sentido, Sati Sampayana son las formas, los modos en los que uno aplica correctamente la atención plena, ¿sí? Yoni Manasikara es diferente ya que es un tipo de reflexión, que está acotado en forma muy específica por en qué cosas debe uno reflexionar. Muy bien, gracias, Miguel. Sí. Edgardo, ¿tienes otra pregunta? Sí, la verdad que me anoté unas cuantas, pero bueno, en todo caso algunas te las puedo enviar por correo porque me interesan, ¿no? Sí, con mucho gusto, ¿eh? Sí. Un comentario que quería hacer con esto que tú mencionabas, que es algo que me pasa a mí, ¿no? Que por ejemplo yo me compro la comida, yo me la cocino, incluso algunas me las cultivo, etc. Entonces el agradecimiento en Japón, en la cultura popular japonesa, existe una expresión a la hora de sentarse a comer que dice algo así como agradezco que tú entregues tu vida para que yo siga viviendo. Es algo así. El término es itadakimasu. Itadakimasu significa gracias por entregar tu vida para que yo siga viviendo, ¿no? Al alimento, porque en definitiva el alimento es vida, ¿no? Que está en ese momento entregándose. Entonces me pareció que, bueno, podría servir para este tipo de casos, Es ¿no? genial, es excelente, excelente. Y también podemos considerar que creo que es muy hermoso porque cuando se dice de esa forma,
también está el aspecto de que básicamente toda la comida generalmente, hasta la que es vegana y demás, es comida que llega a ser muchísimas veces a costa de la muerte de muchos seres, ¿no? Claro, claro. Insectos, roedores, etcétera, que tantísimas, por ejemplo, a ver, por decir algo, ¿no? La comida es perfectamente vegana, es vegetariana, es muy, muy pura, sin, etcétera, etcétera, pero tiene que ser transportada, ¿no? A las grandes ciudades. Entonces, al ser transportada a las grandes ciudades, en ese trayecto, el vehículo que lleva la comida ha matado aproximadamente 250 insectos, ¿no? En el parabrisas, porque la trayectoria así sucede, ¿no? Entonces, todos esos insectos tuvieron que morir para que nosotros podamos ingerir esa comida vegetariana, vegana, tan Claro. pura. Entonces, tenemos que reconocer, ¿no? Que los pobres insectos tuvieron que dar su vida porque se atravesó nuestra necesidad, ¿no? Claro, claro. Esa recitación en japonés que dices es genial, es muy profunda. Creo que también sería de mucha ayuda incorporarla a uno mismo, ¿no? Digo, tú lo haces, pero a lo mejor nosotros también podríamos la esencia, ¿no? La esencia de esa reflexión es muy adecuada, ¿no? Muy adecuada. Es cultura popular En Japón. Es cultura popular, sí, sí. Pero bueno, Japón tiene una influencia budista tremenda, sí, ¿no? claro, claro. Bueno, yo lo aprendí de unos monjes budistas japoneses, ¿no? Sí. Así Ellos es. fueron los que me enseñaron a mí esa cuestión. Sí. Bueno, un comentario que podríamos después en otro momento desarrollarlo, o si no, te lo envío por correo y tú después me lo desarrollas, que tiene que ver Sí. con Mara, que tú comentabas en la charla anterior. Y a mí me surge un interés por conocer si existe otra visión de Mara que no sea solo una visión negativa, sino que también exista la visión positiva, como por ejemplo la de ser el filtro hacia el nirvana, ¿no? Porque en definitiva lo que hace Mara es cuidar el paso de aquellas conciencias que no están libres y no están purificadas para poder ingresar al parinirvana o adquirir el nirvana. Entonces, no sé, por supuesto que esto es una simple observación y locuración, no sé si eso es así como tal, pero en definitiva es lo que sucede, ¿no? Sí. Mara lo que hace es impide que la impureza lo trascienda a él mismo, ¿no? O sea, todo lo que es impuro lo tiene bajo su dominio. Así es. Sí. Mm. Ahora, pero como tú lo mencionas al principio, sí hay hay diversos, como ustedes saben, hay diversos puntos de vista y definiciones de lo que es Mara, ¿no? Pero las más comunes en el budismo Theravada son en general negativas, ¿no? Otra definición es los 5 agregados. Entonces, Claro. los 5 agregados son inherentemente dukkha, ¿no? Entonces, ese Mara es dukkha en sí, ¿no? Es algo, podríamos llamar, entre comillas, negativo, ¿no? Pero bueno, también hay ahorita que tú lo mencionas, hay un punto de vista que que se puede considerar como positivo. O sea, Mara es un término genérico también que designa cierto tipo de deidades. Y de hecho, y eso es muy interesante, son propiamente las deidades de Paranimita Vasavati. Paranimita Vasavati es el cielo dentro del ámbito del deseo sensorial, es el cielo más elevado. Es el más elevado de todos, de todos los cielos, dentro de esa esfera, es el más elevado. Entonces, en ese sentido, tiene un aspecto positivo
cuando uno considera, por ejemplo, aspirar a un buen renacimiento, ¿no? Si la persona, digo, porque hay otros cielos que son inferiores a ese, que ya de por sí tienen, digamos, más, se habla más de ellos, tiene más difusión en el canon Pali, ¿no? Por ejemplo, uno de los cielos que es intermedio, que es el de Tabatimsa, ¿no? Entonces, claro, es una existencia muy placentera, pero comparado con el más alto cielo, es algo bastante burdo, ¿no? El infierno de Paranimita Vasavati es extremadamente no solamente refinado en cuanto a placeres sensoriales, sino también es de mucha mayor longevidad para los seres que existen en ese plano de renacimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es positivo. Claro, sí, sí. Muchas gracias, Miguel. Muchas Sí. gracias. Héctor, ¿tienes una pregunta? Ah, el micrófono ya. Ya está. Hola, Miguel. Me ¿Qué permito tal, también Héctor? hablarte de tú. Sí. Un breve recuerdo. Yo tomé el diplomado de budismo con el venerable Sena hace unos 5 años y ahí me parece que también participaste tú, ¿verdad? Sí, así es. Sí, recuerdo que inclusive en lo personal me mandaste una explicación muy detallada acerca de las casinas, Sí, ¿verdad? así Y es. bueno, entonces, pues eso es un poquito para ubicarnos. Yo he estado tomando varios cursos con el venerable. Me tocó en suerte conocer al venerable Silananda, ¿sí? Me inicié con Achan Sobrinamto. Y bueno, pues yo agradezco mucho a Edgardo y a Patti que me hayan podido conducir hacia ti con toda esta gran sabiduría que nos haces favor generosamente y compasivamente de compartir. Me uno al grupo y agradezco mucho esta grandísima oportunidad. El tiempo ahorita ya se ha agotado un poquito y no quisiera no quisiera eh, ocupar más. Simplemente aprovecho para hacer esta presentación y por último comentarte que, bueno, sí, durante muchos años he tenido muchas inquietudes como la que veo que se presentan en las redes, en el grupo de WhatsApp, que presentan muchas personas, pero muchas cosas son conceptuales y me olvidé muchísimo acerca de la práctica. Eso. Entonces, tomé una decisión ahora que he estado con Bhante Rahula. Empecé a ver mucho de su didáctica en cuanto a la cuestión de Abhidhamma como una base, no como un instrumento. Y me ha ayudado mucho para la cuestión de la práctica. Mis dudas, o mi enfoque más bien, ha sido más que nada hacia aclarar dudas sobre lo que es la práctica y la práctica. Y Claro. bueno, específicamente en este retiro de lluvias, tomé la decisión de de tomar un solo sutta, el Anapanasati, y el Anapanasati Kata, con su interpretación. Y bueno, sobre eso he estado abundando mucho. Si me permites más adelante, ya será um, en la otra sesión que podamos tener, pues plantear algunas dudas que tengo todavía y de todos modos, si hay alguna orientación que sobre ese particular puedas dar, pues será Sí, muy con bienvenido. mucho gusto, Héctor, y por supuesto, bienvenido al grupo. Me da Gracias. mucho gusto que estés aquí con nosotros
porque pues siempre es una adición más, ¿no? Dicen que mientras más cabezas piensan más. Entonces, qué Gracias. bueno que te has adicionado al grupo. Y en particular, si tú tienes una inquietud acerca de ciertos aspectos particulares de la práctica o de los citas, te sugiero que nos comuniquemos por correo electrónico. Magnífico. No sé si tengas mi correo electrónico. No, ¿No lo todavía tienes? no. A ver, bueno, lo que puedo hacer es, y eso aplica para cualquiera de los participantes en este momento, ¿no? Les doy mi correo electrónico y tengan la libertad de preguntarme cosas, ¿no? Muchas gracias. Sí. Lo anoto aquí. Ujú. Y bueno, nada más un comentario complementario. El hecho de que me interese tanto ya la práctica, porque siento que esa es la única forma de avanzar verdaderamente, en lugar de conceptualizar y racionalizar las cosas, las enseñanzas. Te comento, pues tengo 81 años y bueno, el tiempo, he perdido mucho tiempo anteriormente y no sé cuánto tiempo me quede, sino que lo que quede, pues quiero aprovecharlo precisamente en aplicar todo lo que he estudiado, todo lo que he leído, y esa es básicamente la finalidad de todas mis intervenciones, poder tener una mejor práctica. Claro, pues es exactamente lo mismo que a mí me sucede también, porque yo todos los días también me preocupo de que ya no tengo tiempo, ya no hay tiempo. Entonces, por esa razón, efectivamente, uno tiene que hacer, mientras más viejos estamos, yo creo que es cuando más esfuerzo tenemos que hacer, Así es, precisamente porque ya no queda tiempo. Entonces, hay que optimizar ese tiempo y hay que optimizar la disponibilidad de la energía que tenemos, ¿no? Que muchas veces ya no es tanta, ¿no? ya no es la misma Entonces, de ya hace no es 20 la años. misma, las capacidades intelectuales tampoco son las mismas, entonces, efectivamente, hay que redoblar el esfuerzo, ¿no? Cuando la gente es joven, decimos que está intoxicada con juventud, ¿no? Y también por eso no hacen tanto esfuerzo. Pero ya cuando nos hacemos más viejos, la situación es un poquito diferente y vemos la necesidad, la premura de aplicarse sobre todo a práctica que sea efectiva, ¿no? Ahora, desde luego, hay que Claro, tener una distinción muy clara de lo que es digamos, siempre hay esta dicotomía, se dice, ¿no? En el budismo, ¿no? Práctica y estudio, práctica así y es. estudio. Pero en realidad, las dos cosas son interdependientes, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, hay un punto muy importante. Eh, para una persona con buen entendimiento, digamos, es suficiente que esa persona tenga la instrucción básica. Esa persona no necesita años de estudiar Abhidharma y esas cosas, por ejemplo, ¿no? Lo adecuado es, como lo dices tú, aplicar esa enseñanza. La base que se tiene, simplemente hay que ponerlo en práctica. Ujú, Entonces, ujú, y claro, hay que tener el juicio necesario, la sabiduría necesaria para determinar precisamente qué tanto es lo que se tiene que saber teóricamente, ¿no? Y así después es, un el balance. problema es cómo traducimos ese conocimiento conceptual, teórico, cómo lo traducimos ya a la práctica en sí. Y eso es una cuestión eh, que no es fácil. Que no es fácil porque hacerlo en forma óptima querría decir que nos conocemos perfectamente, pero el problema es que no nos conocemos perfectamente. Entonces, siempre hay eh, desvíos, cuestiones de ineficacia, eh, carencia Distracciones, de resultados
o inclusive Claro. generación de estados mentales negativos, ¿no? Como la frustración. Entonces uno tiene que ir con mucha parsimonia y haciendo un esfuerzo, pero un esfuerzo que vaya de acuerdo con la enseñanza, ¿no? Entonces, eso es a lo que hay que poner mucha atención, ¿no? Entender bien el objetivo, Claro, entender que hay objetivos mediatos y hay objetivos inmediatos, ¿no? claro. Hay que hacer esa distinción también, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo nada más en relación sí. a la práctica, uno debe entender como meditador que el objetivo inmediato es lograr la calma mental, lograr la serenidad, lograr la concentración. ¿Por qué? Porque una vez que se logra ese objetivo, se abre la puerta para el objetivo ya más final, ¿no? El objetivo para lo cual estamos dirigiendo todas nuestras energías, ¿no? Así es. Entonces, uno debe tener claro en la mente todo este tipo de distinciones, ¿no? Uno tiene que entender muy bien el valor y el uso de la práctica de sila, la moralidad, cuáles son los límites, cómo los establecemos claramente con respecto a nuestra situación personal. Tenemos que entender también la necesidad de reclusión, la necesidad de meditar periódicamente, ¿no? Como parte de la práctica, ¿no? Y no solamente eso, claro. sino que recuerda que la enseñanza del Buda es podemos llamarla una enseñanza muy global, en el sentido de que involucra todo un cúmulo de cualidades y acciones que se tienen que desarrollar, ¿no? Empezando por la gratitud, pasando por la generosidad, la determinación, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas tienen que ser activadas en el momento adecuado, ¿no? Sí, y claro, hay diferentes tipos de, ¿cómo le podríamos llamar? De compromiso, ¿no? Como practicantes. La forma, el grado en el que nos comprometemos es directamente proporcional a la fe que tenemos. Entonces también, y hay que darle mucha importancia al desarrollo de esa fe. Es la primera de las 5 facultades espirituales, ¿no? Es fe, esfuerzo o energía, atención plena, concentración y sabiduría. Pero la fe, la convicción en base a la enseñanza es fundamental. Fundamental, y es algo que uno debe buscar mucho en la práctica, ¿no? Sí, y hay formas, ¿no? Cada persona tiene encausa la forma en la que promueve su propia fe, ¿no? Para unos es el estudio, para otros es, inclusive puede ser el arte relacionada con cuestiones budistas, o puede ser, por ejemplo, visitar gente espiritual, monjes y monjas, etcétera, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Pero al final de cuentas, a pesar de que tenemos toda la instrucción, el camino es totalmente individual, es diferente para cada persona. Y el que tiene algo de sabiduría, a través de la práctica, desarrolla más sabiduría. Mientras más sabiduría desarrolla, más se encausa hacia el objetivo. Entonces, por eso también es muy importante la persistencia, ¿no? La determinación y la persistencia, ¿no? Y como tú lo mencionas, a estas alturas de nuestra vida, hay cuestiones psicológicas propias de la edad adulta, ¿no? Que nos hacen, que nos dan ese sentido de que es apremiante aplicarse, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Yo sé que no me voy a iluminar en esta vida y quién No, sabe no, cuántas más. nunca digas eso porque Más bien, que no busco. muchísima gente
teniendo esa consideración, se ha iluminado. Más bien lo que quise decir es que no espero que vaya yo, no espero buscar la iluminación por sí misma, sino hacer todo lo necesario y si algún día o en alguna otra vida viene, bueno, pues la cosa es hacer ahorita lo que se tiene que hacer. Sí, efectivamente, lo que acabas de decir es muy cierto. Uno no debería buscar la iluminación por sí misma. Lo que tiene que uno que buscar es cumplir con las condiciones Exacto. que llevan a la iluminación. Ese es el En punto. otras palabras, no sirve de nada fijar nuestra vista en la cima de la montaña, ¿sí? No sirve de nada eso, ¿no? Estamos viendo hacia la cima de la montaña. Lo que tenemos que enfocar es en todos los requisitos necesarios para poder escalar esa montaña. De acuerdo. Entonces, el objetivo vendrá. Aquí lo importante es poner las causas. Poner las causas y no piensa uno en si lo va uno a lograr o no en esta vida. En lo que nos debemos preocupar es en poner las causas. De acuerdo. Ya la iluminación vendrá cuando vendrá. Esperemos que sea rápido. Ok, de Bueno, acuerdo. muy bien. Muchas gracias, Miguel. Sí, y Gracias. nuevamente bienvenidos Gracias por todos las nuevas personas. Y bueno, se nos ha Con ido el Héctor tiempo. nos encontramos en el ciberespacio por muchos lados, ¿verdad, Héctor? Estuvimos en Así es. Birmania. Estuvimos en Birmania también, Myanmar, el lunes. También por allá anduvimos. Anduvimos, porque seguimos Así. a un monje que el lunes tiene una charla que la da en Birmania, en Myanmar. Y Sí. bueno, Así siempre es. nos encontramos con Héctor por todos lados. Qué bueno, Así qué es, bueno. así es, Sí, Soledad. es un mundo pequeño, ¿eh? Sí, es El de los verdad. terabadines. Es Sí, un sí, es mundo verdad. pequeño, pero muy selecto. Gracias. Bueno, pues me dio mucho Gracias. gusto verlos nuevamente, ya se nos fue el tiempo. En la siguiente sesión me gustaría empezar con hablar de otra paramita. Creo que la que sigue es la sabiduría. Entonces, ese será el tema para la próxima y de alguna forma, tal vez, si es que lo recuerdo, porque a veces no me acuerdo, yo les enviaría con anticipación el texto para que lo tengan a su disposición y lo puedan leer con anterioridad. En la discusión leeré el texto y posteriormente discutiremos, ¿no? Pero sería algo bueno que lo tuvieran de antemano, ¿no? Para revisarlo. Entonces, así voy a tratar de hacer. Bueno, que estén muy bien, contentos y en paz. Y bienvenido a Ismael y a Héctor. Bienvenido Ismael, bienvenido Héctor. Que estén bien. Muchas Gracias. gracias. Buen descanso. Gracias. Gracias, realmente.